¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, vamos a estar viendo pues este tema de los combustibles, de la autosuficiencia energética. El día de hoy el presidente en la conferencia pues dijo y mandó un mensaje a los mexicanos y les dijo que no se preocupen, que no habrá aumento en el precio de los combustibles, tampoco en el precio de la luz, pues esto se está viendo en muchos países por este conflicto que hay en Rusia y Ucrania. Dice el presidente, estamos sólidos, no habrá aumento y este excedente que está generando o que está dejando el petróleo debido a este aumento en el precio, pues servirá para subsidio de la gasolina. Y es que aquí está un poco complicado el tema. Voy a tratar de explicarlo pues lo más claro posible. En todos los países está aumentando el precio de la gasolina, o por lo menos en países no petroleros, incluso en algunos países petroleros igual está aumentando el precio de la gasolina. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en México? Y hay que decirlo con todas sus letras. Gracias a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que aquí no está subiendo. ¿Por qué? Vamos a explicarlo lo más pues claro posible. Este alza en el precio del petróleo, ahorita está, en este momento está en $119 por barril. Esta alza en el precio del petróleo provoca una alza en el precio de los combustibles, de la gasolina y el diésel. ¿Qué pasa aquí en México? ¿Por qué aquí no sube? Si nosotros aún no somos autosuficientes en el consumo, la producción de gasolina. Pues resulta que aunque nos quieran subir la gasolina por el alza del precio del petróleo, los mexicanos o México es productor de petróleo. México vende los barriles de petróleo a este precio muy alto y al mismo tiempo que importamos la gasolina de otros países, por ejemplo Estados Unidos, pues este excedente, o sea, que este precio excedente del petróleo, pues está sirviendo pues para mantener el precio de la gasolina. Esa es la importancia de ser pues autosuficientes y esto es la importancia de, como dijo el presidente, dejar de vender petróleo para comprar gasolinas y mejor producir nuestras propias gasolinas. Así no agotamos nuestro recurso natural, dejamos a nuestras nuevas generaciones y además de esto producimos lo mismo que consumimos. Así por cualquier problema económico que haya en el resto del mundo, en México no habrá problemas como los que está viendo en otros países. Fíjense nada más, ya Estados Unidos ha tenido reunión con el presidente de Venezuela. Esto porque están pidiendo que les vendan petróleo. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues de estas sanciones que Estados Unidos pues puso a Rusia por este conflicto, pues resulta que Rusia ya no está mandando petróleo a Estados Unidos. Estados Unidos compraba el petróleo de Rusia, ahora ya no les están vendiendo. Por eso es que en Estados Unidos está subiendo el precio de las gasolinas. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Biden en Estados Unidos? Pues ha mandado una comitiva a Venezuela para pedirles que les vendan petróleo y así dejar de comprar el petróleo ruso o que no se vean tan impactados por que Rusia ya no les vende el petróleo. Fíjense de qué tan grave es esta situación. Y fíjense, estamos hablando de Estados Unidos, que es una potencia. Gasolina en Estados Unidos se dispara el 11%. En México el precio se mantiene estable por políticas del presidente. Fíjense nada más. En Estados Unidos, que Estados Unidos es el que nos vende la gasolina, se sube el precio de la gasolina. Ellos no las venden, pero en México no sube. Esto es la ventaja de las políticas del presidente. Y fíjense nada más. Ya estadounidenses están cruzando la frontera para cargar gasolina en Chihuahua. O sea, norteamericanos están viniendo a México a cargar gasolina. Fíjense nada más, ¿cuándo pensamos que eso pasara aquí? ¿Cuándo pensamos que los gringos vinieran a comprar la gasolina porque la de ellos es muy cara y la de nosotros está pues mucho más abajo? En estos momentos en México la gasolina se mantiene en 20 pesos con 20 centavos y en Estados Unidos en estos momentos está en un precio de 35 pesos con 68 centavos. En estos momentos. Fíjense nada más, por eso es que están cruzando la frontera para venir a cargar a México. Así de simple. ¿Cuándo pensamos
que esto pasara allí. Y a mí me da mucho coraje, pero a la vez gusto, porque ahora no veo a nadie, no veo a Xóchitl Gálvez, no veo a Ricardo Anaya, no veo a Damián Cepeda, no veo a Marco Cortés, no veo a los priistas diciendo que el petróleo no es negocio, diciendo que CFE ya no es negocio, que debemos dejar la energía a los privados, que el petróleo ya es del pasado, que contamina y que vámonos a las energías limpias. Las energías limpias no están pudiendo pues contrarrestar este problema que está viendo ahorita en los energéticos. El petróleo y el gas son los que están subiendo de precio porque se necesitan. Ya lo vimos en un video, incluso pues este director de Tesla pide a los países aumentar la producción de petróleo. De esto habló el presidente el día de hoy en la conferencia y garantizó a los mexicanos que no subiría el precio de la gasolina, tampoco el precio de la luz. Y dijo el presidente que hay un plan, ya tienen un plan, en dado caso de que el gas suba de precio, porque recordemos que el gobierno de Enrique Peña Nieto nos hizo dependientes del gas de Texas. ¿Se acuerdan del apagón que hubo por las heladas? Pues resulta que aquí nos afectó. ¿Por qué? Porque dependíamos del gas de Texas y Texas dijo, estamos en crisis, no vamos a vender gas a nadie porque lo importante somos nosotros. Aquí, ¿quién nos sacó adelante? Pues CFE. Así que el presidente garantizó que no iban a subir los precios de los combustibles, pero además de esto dijo que en dado caso que subiera el precio del gas, porque hasta este momento el gas todavía no se ha visto afectado por este conflicto de Rusia y Ucrania, pero dijo que en dado caso que empezara a aumentar el precio del gas, ya hay un plan alternativo para pues que no suba de precio, para que no se incrementen las cosas aquí en México. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la conferencia. Gracias, presidente. Ahora, el día de ayer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, se reunieron con el nuevo titular del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Conocer, presidente, si usted ha tenido oportunidad de hablar con el nuevo presidente del Consejo, saber cuál es su opinión ahorita de esta nueva transición en la cúpula económica del país. Y también, presidente, aprovechando este tema económico, saber cuál va a ser el destino del excedente que implica el alza en los costos del petróleo. Esta alza que la secretaria Rocío Nale ha estado reiterando de manera constante, saber a dónde se va a dirigir este dinero, si ha platicado con el secretario de Hacienda al respecto. Gracias, presidente. Bueno, conozco a Francisco Cervantes, es un buen dirigente empresarial, celebro que él sea ahora el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Llevo buena relación con él y pronto nos vamos a reunir. Entonces, todavía no sabemos, pero ya me pidió que nos viéramos y lo vamos a hacer con mucho gusto. Ya se entrevistó con el secretario de Gobernación y posiblemente la semana próxima nos vamos a reunir y vamos a mantener buenas relaciones, sin duda. La otra pregunta que me hiciste es… El excedente del petróleo. Sí, es importante que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos, que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz, para que estemos tranquilos por eso. Desde luego, se están produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles por algunas medidas que se están tomando. Esto ha llevado a que aumente el precio del crudo. La mezcla de petróleo mexicana está en $115 por barril, aunque todavía no llegamos a lo que costaba el crudo en la época de Felipe Calderón o de Fox, sobre todo Calderón,
que fue el que recibió más dinero por altos precios del petróleo. Pero ya es un precio alto y hay una tendencia que pueda seguir aumentando. A nosotros no nos afecta. Esto no lo deseamos porque sí afecta a las economías del mundo. No olvidemos que no todos los países tienen petróleo 20 países en el mundo. Entonces, nosotros tenemos la dicha, la fortuna de contar con petróleo y logramos, que esto también es importante, informarlo, porque si no, pues no se da a conocer en los medios de información, logramos detener la caída que se venía dando en la extracción de petróleo. En 14 años consecutivos, año con año, se caía la producción de petróleo. Y nosotros estabilizamos y ya estamos arriba de cómo recibimos la producción de petróleo. Es decir, tenemos petróleo y como se invirtió en su momento también en exploración, tenemos suficientes reservas de petróleo. Entonces, se está exportando petróleo y estamos obteniendo excedentes y van a ser más esos excedentes de venta de petróleo crudo, alrededor de 900,000 barriles diarios. Tenemos también la ventaja de que ya hemos reducido las importaciones de gasolinas en un 45% de cómo encontramos las compras de gasolinas en el extranjero, una disminución del 45%, porque invertimos en rehabilitar las refinerías y se compró la refinería de Shell y esto nos permite tener más combustibles. Entonces, por eso no tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas, porque se compensan los subsidios que estamos dando a la gasolina con los excedentes en el precio del petróleo crudo. Entonces estamos haciendo un balance y es positivo para la hacienda pública. Vamos a continuar con esta misma política porque tenemos también que cuidar que no haya aumento de precios, que no haya descontrol en inflación, porque eso perjudica mucho. No se trata nada más de aumentar el salario, que se tengan más ingresos, sino que no haya carestía. Si nosotros no controlamos el precio de los combustibles ni de la energía eléctrica, se va todo a las nubes. Entonces nos ayuda mucho para el control de inflación el no aumentar los precios de los combustibles. En Europa están padeciendo mucho por el aumento en los precios pues del gas y de la energía eléctrica. Mucho. Por eso tenemos que impulsar la reforma eléctrica, porque en el caso del petróleo hay más intervención del sector público y se cuida la economía popular. Cuando no hay intervención del sector público, predomina el interés particular y muchas veces el afán de lucro. Entonces, en el caso de la industria eléctrica, se estaba perdiendo el control del sector público. Eran las empresas particulares, sobre todo las empresas petroleras de la industria eléctrica, extranjeras, las que ya se estaban convirtiendo en monopolios. Y entonces eso iba a llevar
pues a que aumentara cada vez más el precio de la luz. Yo hago un llamado para que los legisladores en su momento pongan por delante el interés general, el interés público, el interés de la nación, no el interés de las empresas particulares. Además, no es una medida arbitraria, se les está dejando el 46% del mercado, pero queremos que el 54% lo maneje la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo lo que tiene que ver con el abasto, el servicio doméstico, para que no aumente el precio de la luz a consumidores domésticos. Y eso tiene que estar controlado por la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que puedo comentarte.